Olá, les saludo com a paz do Senhor. Como estão? Espero que bendecidos. Estamos de volta com alegria para seguir esta aventura que é o desenvolvimento do estudo Carta a los Romanos, que estamos levando a cabo há um tempito, ¿verdad? E esta é a parte de número 54 e estamos dentro do capítulo 14. Paz do Senhor, pastor. Paz del Señor, Pastora Marcia. Sí, estamos en el capítulo 14 de Carta a los Romanos, programa número 54, ¿verdad? 54º programa. Y agradecido a Dios porque esta parte de Romanos trata sobre el débil, que es lo que estamos mirando ya del programa anterior, cuando iniciamos este capítulo para tratar este tema. Así que saludo a cada uno de los que nos siguen por las redes y a aquellos que se van adhiriendo cada día más, Pastora Marcia. Sorprende bastante los medios de comunicación porque doquiera uno menos imagina, pasa eso. Hace poco yo estuve invitado por una iglesia y le hablé a una persona, sería bueno mirar un poco nuestro programa. No, ya miré todo el número 53, así que así están la gente. E muitas igrejas, pastor, também que estão levando os estudos em mesa redonda, em discussões buenas, verdade? Discussões Sí. buenas. E deixando sempre, verdade, nas redes onde se pode encontrar os materiais de apoio, que está em Facebook, Assembleia de Deus Paraguaio Oficial, também disponível em YouTube, Estudio 7 ADP. Así mismo es, Pastora Marcia, así que adelante, tienen las páginas allí, generalmente en el Zócalo, que nuestro director técnico, el Pastor Valcrey, Marcos Gouveia, siempre nos ayuda en eso, y están todos allí en la visual para la gente. Y continuemos, entonces habíamos quedado, Pastora Marcia, en el capítulo 14, Sí. leímos el versículo 9 al 13, ¿verdad? Sí, na edição passada. Y podríamos, para iniciar esto y dar secuencia al anterior, volver a leer y repetir otra vez la pregunta y ahí seguiremos, Pastora Marcia. Muito bem. Romanos capítulo 14, versículo 9 al 13 está escrito: Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzga a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Excelente, Pastora Marcia, y me reitera la pregunta que estuvo en el programa anterior que respondimos un poco para completar el pensamiento. Sí, la pregunta que hicimos fue: ¿por qué juzga un cristiano? Sí, porque juzga a un cristiano, ¿verdad? Y habíamos hablado muchísimo sobre esto ya, pero vamos a añadir algunas cosas. Hay algo que no mencioné en esta cuestión del débil en la fe. Habría que mencionar, Pastora Marcia, que la palabra débil se usa con varias acepciones en el Nuevo Testamento. Tal el caso que en el idioma griego hay como 40 palabras para esta connotación. Por ejemplo, dice Pablo en Joel, por ejemplo, diga al débil, fuerte soy, como una afirmación, ¿verdad? Pablo dice, cuando soy débil, soy fuerte. Entiéndase, cuando no dependo de Dios y dependo de mis propias fuerzas, allí soy débil. Pero cuando soy débil, soy fuerte. O sea, cuando deposito y descargo mi confianza a Dios, me vuelvo más fuerte. Eso es lo que es. Pero por ejemplo en Romanos dice, a su tiempo murió por nosotros cuando aún éramos débiles. En ese sentido, estamos hablando de la situación pecaminosa. Pero aquí, fuera de ese gran margen en la Biblia, aquí estamos hablando de un cristiano que dijimos que podía ser varias connotaciones.
pero que es una persona débil todavía en el camino del Señor, en la fe o lo que sea. O sea, se tropieza con facilidad con cosas básicas y elementales. Y quería hacer esa aclaratoria, Pastora Marcia. De todo lo que habíamos hablado del Cristo que resucitó, murió, el tiempo aoristo, el Señor, que las acepciones del Olam, Elohim, Yahvé, del Antiguo Testamento, la Septuaginta cambia esa expresión por curios, y curios en el Nuevo Testamento se aplica a Cristo para ser Señor. Hablamos de la kenosis de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, ¿verdad? En fin, hablamos del tribunal de Cristo en el programa anterior un poquitito, y hablamos también que escrito está para indicar Pablo, con, entre comillas, la preeminencia de la Escritura. Ahora bien, continuando ese pensamiento, Pastora Marcia, el capítulo 14, el verso 12, y de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Eso tiene base en Isaías 45, 23. No sé si quiere leerlo, Pastora, porque a veces yo cito porque sé que nuestra audiencia es muy sabia. 45, 23. Sí. Y a veces apelo al conocido la búsqueda, pero es mejor que le demos. Claro. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Muy bien. Se habla mucho en la esfera evangélica de la responsabilidad individual, que cada uno dará cuenta de sí, sin olvidar eso es la comunidad de fe y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces ese texto tiene esa referencia de Isaías 45, 23. Ahora bien, el versículo 13 es lo que debemos comentar, dice, ya no nos juzguemos más. Krinomen en el griego, es un subjuntivo exhortatorio, Pastora Marcia. Decid, acá dice, así que ya no nos juzguemos más. Decid, dice cuando comenzamos nosotros, no poner. Es decir que determinar tropiezo u ocasión de caer. No hacer eso, porque acá es el todo adelfo, caso dativo, en los hermanos, por los hermanos, para los hermanos. No tenemos ninguna razón para desgarrar a la comunidad. Todo lo que estamos, mismo la función pastoral, el pastor no deja de ser una oveja. Nadie es lobo de la manada, Pastora Marcia. Yo sé que un escritor muy, Thomas Howe, dice que el hombre es lobo del propio hombre, ¿verdad? Entonces, Dios es juez sobre la vida y sobre la muerte. Hay que tener presente eso. Hominis lupus hominis, ¿verdad? El hombre es lobo del hombre, ¿verdad? Nosotros, unos fuertes y otros débiles. Se subentiende tácitamente hasta aquí en el comentario que hay gente que han madurado en la fe, que ya no se tropieza en cosas básicas, pero lo que hay que entender, tanto el fuerte como el débil son del Señor. La expresión somos del Señor. El amor es el camino verdadero. El que ama cumple la ley, dijimos. Entonces el fuerte es fuerte porque ama, porque si no amara también sería débil. Entonces como fuerte, como quien ama, debe tenerle paciencia al débil, a pesar de que en el contexto que estamos hablando, el fuerte desprecia al débil y el débil condena al fuerte, porque se tropieza en comida, en bebida, en costumbre, en expresiones, un montón de situaciones. En la antigua Roma era por la cuestión del cerdo, los sacrificados a los ídolos, la sangre, y hoy pueden ser muchísimas cosas, Pastora Marcia. Pero no se puede condenar a nadie. Nosotros no tenemos
las herramientas básicas de un juez para hacer eso. Porque no es luego nuestra función condenar, juzgar a nadie. Eso implicaría el rechazo a Dios. Entonces, ¿para qué esperar el final? ¿Para qué esperar en Dios si nosotros tuviéramos la capacidad de estar juzgando? A pesar que en cierto momento Pablo dice, ¿cómo ustedes no pueden resolver cosas tan simples? ¿Acaso no sabéis que vosotros juzgaréis a los ángeles? Dice. O sea, la dimensión nuestra es mucho mayor que a veces por pequeño detalle en la resolución de conflictos. A veces la solución es muy sencilla, pero hay mucha gente que se ahoga en un vaso de agua, o hay gente que hace un torbellino en un vaso de agua. Entonces, no podemos hacerle sentir a nadie nosotros la ira de Dios, porque esa no es nuestra función. Juzgar aquí significa condenar, ¿verdad? Porque eso es lo que está haciendo, declarar culpable. Para el débil, porque el romano cristiano comía cerdo, lo condenaba a eso. O tal vez por no guardar el sábado, ¿verdad? Y para otro, no guardar el domingo. O sea que el día se torna esencial para la salvación, o el día se torna superior aún a la muerte y resurrección de Cristo. A ese nivel llega Pablo a discutir. No poner tropiezo, ¿verdad? Porque acá en el 13 dice no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Llevar el error, ofuscar, ganar, endurecer, separar de Dios. De la misma piedra contra los incrédulos que chocan, dicen, quien cree en ella no fracasará. Lo que leímos aquí en el, puedes leer en el 9 de Romanos 9, 22, 23, decía eso. El capítulo 9, el versículo 22 y 23. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. O sea, esa función le compete a Dios, ¿verdad? Ahora, voy a decir una, como dijimos en el programa número 53, Pastora Marcia, una perícopa, una expresión corta, pero con mucho contenido dentro. Por ejemplo, decir, Jehová nuestro Dios, uno solo es. Esa es una perícopa que se puede hacer. Muchísimo se puede hablar de la unidad de Dios y de la Trinidad, por ejemplo. Es una perícopa. Entonces, el hombre, cuando toma el lugar de Dios, solo escandaliza. Es una expresión fuerte. El hombre, cuando toma el lugar de Dios, solo escandaliza. Porque esa es la tentación originaria del diablo. Y esa es la tentación de siempre del hombre. Querer ser o querer jugar a Dios, o querer ocupar el lugar de Dios. Y cuando el hombre toma el lugar de Dios y solo escandaliza, produce endurecimiento. La contraparte de quien ocupa el lugar de Dios generalmente se petrifica, se endurece, se cierra, no se abre porque se opacó el diálogo, no libera. Entonces, decidir es discernir. Yo te escuché al comienzo decir que algunas iglesias discuten sobre eso, o sea, intercambian ideas, palabras, esas cosas, en el buen sentido. Pero cuando uno se petrifica y ocupa el lugar de Dios y el otro se aleja, lo único que provoca es piedra con piedra, sale chispas, y una pequeña chispa de fuego puede encender un gran bosque. Entonces, no se prohíbe la crítica en sí, eso es otra cosa. La censura, no sé, el tapaboca, eso no es la iglesia acá, que es el lugar de un gran marco de diálogo, pero respetuoso. Entonces, podríamos ver desde una óptica sobre los débiles. Podríamos mirar algunas cosas. Hay varios, de aquí es lo que decimos que están en estos libros de Barth, está el de
John Stott, en fin, materiales hay muchísimos para seguir, Pastora Marcia. Primeramente, sobre los débiles podíamos hacer lo siguiente: no a la ley de mordaza, Pastora Marcia. La ley de mordaza significa que le ponen a veces límites a los periodistas, a los medios de comunicación. Hay mucha gente en los países totalitarios, no vas a hablar una crítica contra el presidente, porque te van a cerrar los medios. Por eso que la libertad de expresión, y nuestro vecino aquí en la Argentina, el Javier Milei, que ganó las elecciones, usó muy bien la expresión libertad. Él toma desde el liberalismo eso y arrasó en la Argentina, porque contra la libertad nadie puede. Nosotros lo entendemos porque es un sesgo de tinte espiritual, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en esa libertad que tenemos, Pastora Marcia, eso no significa ser irreverente, brusco, tosco, corrupto, grosero, bueno, una infinidad de cosas. La libertad tiene sus límites. La libertad fue hecha para nuestra felicidad y se ciñe a la ley. Libertad es ceñirse a la ley. Entonces, en ese entendido, Pastora Marcia, parece que estoy predicando ya. Quería decirte lo siguiente: mirar un poco desde una óptica al débil. Supongamos, porque no quiero ponerme como ejemplo, yo sea el fuerte y cómo miro al débil. Primero, Dios lo ha aceptado. Vamos a decir que Marcia es el fuerte y nuestro camarógrafo el débil. Dios lo ha aceptado. Eso tiene que entender Marcia. Dios le ha aceptado a ese débil. Se ha convertido. Está en proceso de maduración. Entonces, Cristo murió y resucitó para ser Señor, tanto de Él como tuyo, tanto del fuerte. Cristo murió, por eso se deja entrever en el contexto que acabamos de leer. Son hermanos, o como dicen ahora las expresiones inclusivas, hermanos y hermanas. Somos miembros de una misma familia. Ese débil es tu familia, porque como dice un dicho, nadie escoge la familia en la cual nacer. Dios te puso ahí y allí tenés que estar. Otro elemento importante: todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Y teniendo esas 4 reglas con las cuales mirar con compasión, con amor, con ternura, con espiritualidad, con la base bíblica, con Cristo en el corazón, lógico que se puede ayudar. O si no, lo vas a despreciar. Lo vas a despreciar, porque si vos escuchás que estás comiendo y Él te está condenando al infierno, lo vas a despreciar, que esta persona que ayer nomás este ignorante que no sabe hacer una O con un vaso en la mano, y va a haber improperio. Pero cuando lo mirás con los ojos de Cristo, porque Jesús veló, dice, porque mejor es atarse un molino en el cuello, una piedra, ¿verdad? O digamos nosotros una tonelada de acero, y atarse y tirarse al fondo del mar, que ser tropiezo de uno de estos pequeñitos. Entonces, tener presente lo que dice la Escritura, porque un buen cristiano, Pastora Marcia, ante cualquier esnovismo, las cosas que están de moda, entonces el buen cristiano dice: ¿y qué dice la Biblia sobre esto? Entonces, la Biblia es el que va a dar la respuesta. Hoy la palabra de moda en el seno evangélico es intencionalmente. Parece que todo es intencional. Pero bueno, antes era en tu voluntad. Pero así surge mucho esnovismo. Pero cuando surge algo con el cual no estamos acostumbrados y de repente nos quebranta un poco o de repente nos incomoda, el buen cristiano dice: ¿qué dice la Biblia sobre esto? Muy bien, eso queríamos completar sobre este texto un poco largo que leíste, Pastora Marcia, del versículo 9 al 13 del capítulo 14 de Carta a los Romanos. Muy bien. Está muy apasionante esto, Pastora. ¿Verdad que sí? Sí. Y el versículo 14 está escrito: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo,
Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Sí, ¿Qué hacer con el débil? ser con el débil. Y acabamos de decir algunas cosas que el fuerte tiene que tener con él. ¿verdad? Sí. Pero Pablo dice acá, yo sé, dice, tiene un conocimiento superior. Era un judío radical. Pablo llegó a decir, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible, dice, en Filipenses, ¿verdad? 3. Pero ahora él dice, yo sé, dice, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, dice, ni el chanchito, ni el pescado con escama, como ciertas iglesias no lo comen, ¿verdad? No tiene. Ahora dice él, no se queda allí, más para el que piensa que algo inmundo, para él lo es, porque él ya se siente mal, puede hasta enfermarse, una persona psicosomática, ¿verdad? Se metió en la cabeza, si toma esto, acá nosotros en Paraguay, otrora, porque hoy la globalización, los medios de comunicación te mezclan todo. Las recetas de cocina, vos ponés millones te salen. Y como convivimos con el extranjero, vemos que el extranjero come a veces como chancho, porque come diferente, ¿verdad? El paraguayo anteriormente no mezclaba cualquier cosa. Banana con feijão. Banana con feijão o mango con leche. Jamás sandía con algunas cosas, pero ahora pura agua de la sandía, pero nuestros abuelos, eso se cuida. Una buena alimentación, no hay duda, ¿verdad? Pero se cuidaba muchísimo eso. Pero acá dice que el que piensa que es inmundo comer chanchito o el pez con escama y muchas otras cosas, los que tienen pezuña, el rumiante, ellos no podían comer, la vaca, el rumiante, ¿verdad? En fin, muchas cosas. Ahora, ¿qué hacer con él? Ese es el tema, esa es la pregunta. Sí. Pablo dice, confío, porque yo sé, dice Pablo acá, y confío en el Señor, dice. ¿Y en qué vamos a confiar, verdad? Porque ¿qué hacer con él? Confío. Esa es la palabra pepeismai, perfecto indicativo, la voz pasiva, ¿verdad? Pablo dice, he sido convencido. Pasa con algunos creyentes débiles en la fe que piensan que algunos alimentos son inmundos. No hay duda de eso. Lo fuerte ve diferente. Es decir, que no debe despreciar cierta comida y mucho menos juzgar, que es el contexto que venimos hablando mucho. Ahora, entendemos que la visión del hermano débil es incorrecta. Como dice Pablo, que yo sé, te dice a vos porque vos sos el fuerte. El débil está echado a la cámara. Pero por causa de él, ¿verdad? Está superada en Cristo. La ascesis tiene su valor. O sea, los esenios o San Benito que se fueron a los monasterios, tiene su valor, tiene mucho valor, pero no para la salvación. O sea que el que piensa que él va a ser salvo porque no come carne de chancho o pez con escama o gente que tenga pezuña o rumiante, ahí es la dificultad, porque no es para salvación, no son escalones, no son escaleras para subir un poquito más en la presencia de Dios. O sea que no te hace un poquito más santo que los demás mortales. Entonces, Dios es todo. Lo que sí sabemos que nace de una idea de alcanzar la benevolencia de Dios. Porque el que hace esta cosa está pensando que con ello agrada a Dios y que a Dios le molesta que vos trabajes un día sábado, bro. Le molesta a Dios que vos prenda fuego, bro. Aún para hervir o fritar un huevo no se puede, o tocar dinero. En fin, coloca en una situación extrema a un Dios extremo y allí está el error. No olvidar un poco, a no ser acá Romano Tito 1:15 que decía Pastora Marcia mientras vos vas buscando esto. Ahí después esta, Timoteo, ya encontraste Tito 1:15 que diría. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos
e incrédulos, nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Bueno, aquí ya no es una relación entre dos hermanos, ¿verdad? Aquí estamos hablando de un cristiano y un no cristiano. Es diferente el ambiente, por lo menos para mostrarlo un poco a la gente. Este sea en el contexto de la iglesia. Actitudes cristianas, no menospreciar, no condenar. Es muy fácil menospreciar porque este es alto, porque tipo la comunidad, el chao, porque este es gordo, el otro es alto, el otro es flaco, el otro es ignorante, el otro es muy culto, y se van estigmatizando, porque ahí la comunidad se vuelve, no sé, una cuestión que es muy difícil de sobrellevar y controlar, y no ocasionar tropiezos, ni destruir la fe de nadie. Ni el débil tiene la facultad para tirotear al fuerte y dañarlo. Entonces Pablo declara que no hay nada impuro por sí mismo. Caso de Pedro en capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, cuando ya estaba en la casa de un hombre llamado Simón el Curtidor, y tuvo aquella experiencia de un lienzo que de sus 4 puntas se allá, y venían animales inmundos de toda clase. Y allí le dice el Señor, mata y comes. No, Señor, yo nunca ni siquiera lo he tocado, dice Pedro. Y Dios le dice, no llames tú inmundo a lo que Dios ha santificado. Indudablemente que la gente que te habla eso te va a decir, no, eso fue una ilustración porque venía gentil a lo cual se va a llevar el evangelio. Porque le dice aquí a alguna gente y ve con ellos, ¿verdad? Que eran los emisarios de Cornelio. Pero aún así, Dios dice no llamar esto porque acá por cuestión doctrinal, el apóstol Pablo ya enseña a la iglesia de Roma. Entonces, el versículo ve acá, no, son cuestiones ceremoniales o culturales, no morales. Acá no está hablando del débil que de repente vio una curva peligrosa por ahí, tipo los Simpsons le saltó los ojos. Sí. Eso sería otra cosa, pastora Marcia. Eso detrás de cámara ocurre, pero no con nosotros acá. Claro que no. Entonces, esa es totalmente otra cosa. Aquí estamos hablando por cuestiones ceremoniales o culturales. Por ejemplo, nuestra iglesia está acostumbrada, donde están aquí, su liturgia es muy simple, muy sencilla. Y eso, cuanto más profundo, cuanto más sabio, más sencillo, y cuanto más sencillo se vuelve más sabio, ¿verdad? Tenemos un culto donde oramos, cantamos, la lectura de la palabra, la prédica de la palabra, la oración, todo, básicamente eso. Pero ¿qué pasa si de repente invertí ese orden? Más de uno se va a tropezar porque el débil va a decir, no, toda la vida nosotros hemos hecho el culto a Dios, ¿por qué hay que cambiar? Y no es cuestión del por qué cambiar, son apenas un rito ceremonial. Y cuando el rito se vuelve más importante que el ser humano, que cualquier otra cosa, como que estamos errando el camino, porque mucha gente piensa que lo más importante es lo que se hace, pero lo más importante es toda la vida. Ahora bien, la cuestión, los fuertes, todas son puras para él. Los débiles convencidos que no lo son todos. Entonces, ¿qué hacer aquí? Es la pregunta. ¿Qué hacer con el débil? Porque con él está el tropiezo, no es con el fuerte. Pablo no deja ambigüedades, pastora Marcia, porque ese famoso que voy a orar por ti, deja nomás mi cargo, yo voy a orar, a veces son simples expresiones para agradar. Los fuertes no deben atropellar a los débiles. Hay que ser tolerante, hasta ceder muchas cosas. Como se dice aquí en Paraguay, los pastores, muchas veces hay que tragarse muchos sapos, pastora Marcia, en aras de la paz y en el bienestar espiritual de aquel que se tropieza por estas cuestiones. Y el débil no debe condenar, hay que enseñarle, instruirle, discipularle, de a poquito con paciencia, como dicen alguna esfera cristiana, con paciencia se llega al cielo. Podemos leer algunos textos. Primera carta a Timoteo, el capítulo 4, el versículo, capítulo 4, versículo 4.
porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma en acción de gracias. Muy bien, si se toman acción de gracias, oramos, ¿verdad? Por lo que comemos, ¿verdad? O sea que últimamente ni para eso ya ora la gente, como se dice. Le meten nomás y gracias Señor y por ahí, ¿verdad? Entonces Pablo recuerda eso. Ahora, el fuerte entiende, ese Timoteo para esa altura ya estaba pastoreando Éfeso, no era un niño ya, no es aquel que en Listra se convirtió y vio la conversión de mucha gente ahí cuando a Pablo le apedrearon. Este ya es un Timoteo maduro, ya pasó un viaje por todo el segundo viaje misionero de Pablo, estuvo en Éfeso, en fin, es una persona con bastante experiencia. Pero la primera carta a los Corintios, el capítulo 8, primera carta a los Corintios, el capítulo 8, puede ser el versículo 4 y 7 por lo menos. 4 y 7. Sí. Acerca, pues, de las viandas que sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Y el versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificio a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Acá estamos hablando de un cristiano, el contexto, con la conciencia débil. Acá ya es sacrificado a los ídolos. O sea que cuando te vas al mercado, o los ahogados que le dicen, o sea, la gallina que se agarra y se les tira. La Biblia dice que hay que derramar la sangre. Pero Pablo dice que los paganos, porque una carnicería cristiana no existía, si eran perseguidos, tenían que hacer el culto en la casa. ¿Dónde va a encontrar como hoy, que de repente pueda encontrar, no sé, como en San Pablo, hay un lugar donde hay un mercado evangélico? Todo se vende ahí. ¿Por qué? Porque el mercado determina el producto. Pero en aquel entonces. Ahora, ¿para qué vas a ir al mercado y decir, ustedes cómo mataron a la gallina? Pablo dice, no preguntes, y traele y orá por él. Pero el débil, en el fondo, sabe cómo fue. O los animales, que las carnicerías, las mataderías que se decían, todos eran sacrificados a los ídolos. Pero si no vas a comer eso, no vas a comer nunca más, porque tendría que vos salir a cazar animales, algo así en la iglesia, y allí viene el problema. Pero ahí Pablo habla bien. Entonces, se puede vislumbrar que el amor al hermano hace posible mucha paciencia y mucha tolerancia. O sea que esa sería la respuesta sobre toda esa base que venimos hablando, Pastora Marcia, que me dijiste qué hacer con el débil. La respuesta es, se puede vislumbrar el amor al hermano. Hace posible mucha paciencia y mucha tolerancia. No significa eso poner en tela de juicio la verdad. No significa eso caer en flaqueza, en debilidades, el fuerte, y dejarle que él perviva en su debilidad toda la vida. No es eso, porque el amor corrige, porque en toda disciplina hay amor y en todo amor hay disciplina. O si no, el papá va a dejar al niño hacer lo que quiera, puede peligrar su vida. Yo he visto un video, no sé, está por la red, Pastora Marcia, que un niño no sé cómo salió en la ventana en un edificio allá por el 15º piso, sí, y camina ahí por el borde, pero te da un te al corazón, ¿verdad? Y viene y entra otra vez, no se cayó y ni siquiera puede raciocinar el peligro mortal en el cual está. Pero ahí el papá tiene que asegurar eso, porque si él le deja hacer toda la vida, un día va a caer, claro, y tiene que corregirle y mostrarle el peligro. Muy bien. Muy bien. Bien, vamos a dar seguimiento. En el versículo 15 del capítulo 14. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Muy Aquí, bien. pastor, ¿puede perderse un hermano? Puede perderse un hermano. Sin entrar
a tallar en la gran discusión por las redes entre el arminianismo y el calvinismo. Pero no solamente esas dos corrientes, hay muchas corrientes. Recuerdo una vez, vino una persona y me dijo, ¿usted es calvinista o arminianista? Y ni uno ni los dos, le dije, ni uno ni lo otro. Pero bueno, eso es lo que... Se podía leer, si yo no me olvido, el texto, Pastora Marcia, primera a los Corintios 8:11. O si no es primera, va a ser la segunda, 8:11. 8:11. Sí. Y por el conocimiento Sí, tuyo, sí. dice, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Allí dice, y por el conocimiento. ¿Qué conocimiento? Esto que Pablo habla, es porque acá dice Pablo, yo sé, dice, ese conocimiento. Pero ese conocimiento maduro hace tropezar a otro. Y por tu conocimiento, dice, haces tropezar al hermano. ¿Y cómo dice? Para perderse por quien murió Cristo. Dice. Sí. ¿Y cómo dice? Se perderá el hermano Se perderá débil el hermano débil. por quien Cristo murió. Por quien Cristo murió. A eso bueno hay que llevarle, no hay que ser tropiezo porque la puerta de la iglesia de entrada parece el paraíso, pero la puerta de atrás parece el infierno, porque hay mucha gente que entraron pero salieron por esa puerta de atrás, que no se cerró. Eso significa sufrir palabra deshonesta, palabra áspera, palabra grave, acusaciones, murmuraciones, expresiones dramáticas, en fin, las palabras, todo lo que vos digas, y se ofendieron a mucha gente. Lo que dice Proverbio 11:30, el que gana alma, sabio es. Entonces, la sabiduría hace que sepamos hablar. Besados serán los labios del que responden a su tiempo, dice Proverbio. Pero entiéndase bien eso también, Pastora Marcia. Entonces, la idea siempre es que mi libertad, mi madurez, no sea causa de tropiezo al más débil. Por causa que no haya ninguna causa, porque aquí en el 15 vos leíste, dice, pero si por causa, o sea que no haya ninguna causa, porque ya dijimos que hay muchas cosas que causan tropiezo, diversión, deporte, distracción, el cine, el teatro, los espectáculos, un concierto, la lista va ampliándose, que le hace tropezar a mucha gente, comida, puede ser muchas otras cosas, pastora, vestimenta, costumbres, doctrinas, costumbres, de un lugar a otro. Por ejemplo, te vas a Alemania, no puedes evitarte la cerveza con ellos ahí porque es cultural acá con los argentinos, en fin, pero hay mucha gente que va a tropezarse con ellos. Lo ideal que sería que no se pierda por tu causa. Tu hermano es contristado, se le provoca una tristeza, y más todavía si es con intención, ¿verdad? Ya no andas conforme al amor. Entonces orilla el pecado, y aquí dice se pierda aquel por quien Cristo murió. 15 dice acá, ya no anda conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Jesús habló, ¿verdad?, de esto que citamos ya, que no seamos tropiezos a ninguno de los pequeñitos. Sin amor es olvidar la esencia del ser cristiano. Sin amor es olvidar la esencia de ser cristiano. El amor nunca deja de tener consideración por el hermano y por todos, por el prójimo. El amor limita hasta su propia libertad, porque por amor es que muchas cosas no hacemos. ¿Cuántas cosas una madre se extiende por un hijo, Pastora Marcia? A veces una carrera universitaria, a veces un buen trabajo, un buen empleo, para estar con ellos, para darle de todo lo mejor. Y ya dijo Pablo que el débil es hermano, no hay que olvidar eso. Esta persona que apuntamos y señalamos, como dice la Biblia, es un hermano. Repite 4 veces más, en el versículo 10, en el versículo 13, en el versículo 15, en el versículo 21. Y agrega por quien Cristo murió. Es decir, Cristo lo amó.
Cristo lo ama y lo seguirá amando como a todos, sin excepción alguna, no solamente por los electos, sino por todos. Y nosotros también debemos amarle, porque esa es la idea. No podemos destruir a nadie, llamémosle en la comunidad, por quien Cristo se sacrificó, lo salvó Cristo, y nosotros no lo amaremos. Claro que tenemos que amarlo. El profesor Dunn, se llama así, Pastora Marcia, está en este libro de John Stott, el comentario de John Stott a los romanos, en la página 428, habla de la ruina escatológica y dice, no tanto por esto se pierda, eso sería muy drástico, dice, que tu hermano se pierda por estos tropiezos sería muy drástico, pero ese tropiezo podría llevar a una vida muy alejada de Dios, es decir, a una vida de perdición, como se dice, que no lleguemos a eso, porque es muy peligroso. Así que, Pastora Marcia, esa pregunta es sensacional, ¿qué hacer con el débil? Sí, muy interesante, pastor. Y sigue el versículo 16 diciendo, no sea pues vituperado vuestro bien. Uy, versículo 16 está ahí. No sea pues vituperado vuestro bien. Y aquí, pastor, ¿cuál es la importancia de este versículo? Vituperado, ¿verdad? Que generalmente el vituperio lo sufre el reo, Pastora Marcia. Así como Jesús, como pinta las películas, ¿verdad? Cuando cargaba la cruz, le escupían, le pegaban con, ¿cómo es que nosotros decimos? El bambú, le dicen, ¿cierto? Aquí le dicen la tacuara, le pegaba con caña, dice la Escritura. Y, bueno, ¿saben lo que es eso? Ese desprecio. Y la idea es, porque, ¿cuál es la importancia? Nosotros, porque es como el comercio, Pastora Marcia. La gente no entiende que la buena educación, el buen trato, aunque no te compres, si ganaste a un cliente detrás, él viene 10. Pero si le maltrataste y no le cuidaste a tu cliente, ese uno que se fue, detrás de él perdiste otro 10, como se dice. Y en la iglesia es lo mismo. Una persona herida, una persona afectada por la comunidad, puede crear un caos como idea. Entonces, la idea, ¿cuál es la importancia? Que no, acá dice, no sea pues vituperado vuestro bien. Y nuestro bien es todo, Cristo y toda la esencia alrededor. La idea es guardar la integridad del cristianismo, del buen testimonio, porque un mal testimonio corre más que cualquier otra cosa, Pastora Marcia. Sí. Es como aquel pastor que hasta el cansancio ya nos muestra que trajo una sábana blanca y puso como un PowerPoint, un punto negro ahí, le dice a la gente, ¿qué ve? Todo el mundo dice un punto negro, pero nadie ve la sábana blanca, como se dice. Y lo mismo pasa con nuestro testimonio. Si algo hacemos bien, si algo hacemos de bueno en la comunidad, eso nadie ve, Pastora Marcia. Pero un escándalo, como dice en Eclesiastés 10, dice, las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado sabio y honorable. Porque si vos ves acá una mosca, ya no vas a tomarlo del agua. Y un perfume, por más que no haya afectado, esa mosca va a estar acá, va a molestar. Y acá será como la mosca, ¿verdad? De hedor. Y bueno, y así dice la vida. Entonces Pablo recuerda que la importancia del testimonio, de nuestro bien. Entonces, toda una implicancia de la esfera cristiana, la iglesia y cada uno de nosotros. El fuerte entiende esto porque no hace y no da lugar a tropiezo de nadie. Pero hay gente que envejecen en el Señor, pero nunca maduran. Sí. Entonces esa gente necesita corrección. Ese es ya un viejo que hay que darle chicote como a un niño, pero hace falta de repente, porque Proverbio dice que el necio aprende por el látigo a su espalda y el sabio aprende el necio. Y hay gente que ya está
para partir de esta tierra, Pastora Marcia, en la sala de promoción ya, pero no aprende. El hecho de envejecer no significa nada. Que esa situación interna no provoque un aval para el inconverso. Eso es lo que decimos. No sea vituperado. Usted lo de la iglesia allá, tal cosa. Entonces, la libertad es un bien. También el reino de Dios, pero la primera no debe afectar a la segunda. La libertad que yo tengo como persona, o como tiene Marcia como una persona madura, fuerte en la fe, no debe afectar en el reino de Dios. Es decir, en el reino de Dios entran todos. No afecte al hermano débil y esa persona que no abraza la fe, que no tenga un motivo o un justificativo, a pesar de que nada justifica, para no aceptar a Cristo o para no seguir el camino de Dios. Entonces, se debe trabajar profundamente y fundamentar lo que se llama la justicia, la paz y la alegría, Pastora Marcia. 3 elementos muy importantes. No podemos decir la autonomía de la verdad, porque la verdad no es autónoma, como un pedazo de nuestro derecho. Allí dejamos lugar para que se hable mal de nosotros, de todo, de Cristo, de la iglesia, del testimonio, de los hermanos y del reino de Dios. Por eso la carta de Pablo a los romanos es muy importante para hacernos estos elementos, para recordarnos estos temas y muy elementales y básicos del cristianismo. Pero ve la importancia que le da Dios a esa nueva semilla que acaba de germinar, que un viento fuerte lo puede dañar, mucha agua lo puede dañar, mucho sol lo puede dañar. Ahora, cuando sea un árbol gigantesco y venga las aves de los cielos y la bestia del mar, ni sol caliente, ni tormenta, ni raudales, ya está arraigado, ya no le va a mover. Pero mientras la semilla chiquitita es frágil y Dios le ama y debe cuidarlo, porque esa es la esencia de la vida, esa es la esencia de la fe, Pastora Marcia. Amén. Bueno, el versículo 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Muy bien. Aquí, ¿cómo se discute el reino de Dios? Comida, bebida, justicia, paz y gozo. Muy bien, tenemos que mirar un poco eso, cómo se discute. Un día tenemos que hablar un poco sobre el reino de Dios. Recordar que la discusión estaba en el contexto de la comida en Roma, la iglesia en Roma. Probablemente judíos convertidos al cristianismo y que ellos lo llevaron a casa, ¿verdad? La comida y la bebida. Entra un tema muy importante, el reino de Dios. Justicia. Recordamos que el corazón, la esencia de la carta a los romanos está en el capítulo 3, versículo 21 al 26. El dikaio sune tou theou, la justicia de Dios, ¿verdad? Allí está la esencia. Y alguien que a lo mejor escuche por primera vez este programa puede buscar el capítulo ahí que tratamos sobre el capítulo 3, que hicimos un comentario amplio sobre la justicia de Dios. Paz y gozo, dice Pastora Marcia, es fruto del Espíritu. Acordate, Pastora Marcia, que los dones se pueden imitar, los talentos se pueden imitar, pero no el fruto. Porque si vos no tenés paz, de aquí a poco a gritar. Si no tienes gozo, como gente que se bautizó en jugo de limón, de aquí a poco lo que somos va a resaltar. No se puede imitar. Entonces, paz, gozo, amor son frutos del Espíritu Santo. Ahora, a Dios servimos por obra y gracia del Espíritu Santo. Hemos nacido de nuevo. Por eso nos recuerda Juan capítulo 3, ¿verdad? Y aquí el versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. 3 cosas: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y la pregunta que vos me hiciste es ¿cómo se discute? Sí. Y no olvidemos que en Pablo el reino de Dios no ha sido el punto central de su teología. Pablo cita muy escasamente
la expresión reino de Dios, ¿verdad? Basileia touteu. El reino de Dios trata, Jesús sí trató muchísimo sobre el reino de Dios. Y ha sido un punto central la diferencia de Pablo con el Señor Jesús. Subestimar a los débiles es algo trivial, controvertido, opinable, complejo. Puede llevar a subestimar la importancia del reino de Dios, que aquí lo centraliza allí el apóstol Pablo. Jesús es el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado arrepentido, dijo cuando vino Jesús a la tierra. Más allá, como fruto del Espíritu, estos elementos que viene acá, que se discute, propio del creyente en Romanos, podría entenderse como objetivos. La justificación por medio de Cristo, la paz y el gozo que produce la esperanza de la gloria venidera, de lo cual el Espíritu Santo es anticipo y garantía de lo que ha de venir, de ese reino que se acerca, de ese reino que dice Oscar Cullmann, el ya y el todavía no. Bueno, por lo menos eso podríamos decir lo que se discute aquí, Pastora Marcia, palabra muy amplia, justicia, paz y gozo, y reino de Dios, ni qué hablar. Muy bien. Versículo 18. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios, y es aprobado por los hombres. Versículo 18. ¿Qué significa en esto sirve a Cristo? En esto sirve a Cristo. ¿Qué significa, verdad? Bueno, en esto sirve a Cristo. Es congruente con el versículo 17, ¿verdad? El anterior. Justicia, paz y gozo. Tres elementos muy importantes. Agradamos en esto a Dios por la anuencia, por la presencia, por la guía, orientación del Espíritu Santo de Dios. Aprobado por los hombres. En eso nuestro bien no es vituperado. Como el versículo 16, que no sea vituperado nuestro bien. En este caso es aprobado porque estamos haciendo bien. Si yo les cuido, no sé, una persona de la comunidad, o como dice Darrell Miller, que salieron los jóvenes en la comunidad a buscar la gente minusválida, como se le decía antiguamente, ¿verdad? A la gente con situaciones especiales, ¿verdad? Gente que está en cama, en silla de ruedas, y se van a la iglesia y sacan a esa persona y no los esconden, los saca a la plaza a dar vuelta, a pasearlo, a jugar con ellos. Y la comunidad ve eso y con eso glorifican a Dios. Allí pueden decir, a la verdad esta gente de la iglesia son muy útiles. O pintar la vereda, limpiar el patio, así como Curitiba en Brasil llegó a ser la ciudad más limpia del mundo, donde nadie toca la bocina. Entonces, en eso, ¿quién va a despreciar un bien tan grande como eso? Entonces, el buen testimonio siempre es muy importante. Como también aquí en Paraguay dice la gente, eso es imposible. Pero una ciudad llamada Atena, aquí en Paraguay, se propuso eso y lo lograron también. Es la ciudad más limpia del Paraguay. Hay ciertas costumbres de eso que van a orinar por los árboles y eso allí no se hace porque se propusieron, se educaron y cambiaron. Tal vez sea la única que lea a los hombres, más allá de la teología natural. Mira, Pastora Marcia, esa persona que no viene a la iglesia, que puede ser un empresario, que trabaja, que tiene mil y un problema, probablemente nunca tome una Biblia y lo lea. Con la teología natural es lo que dice el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. El impío sabe que existe Dios, pero probablemente sea lo único que lea. Y mi testimonio también. Probablemente lo único que vea de Dios es su vecino, que soy yo. Probablemente nunca se tome el tiempo. Por eso es muy importante que cuidemos el bien que tenemos como iglesia. Entonces eso es muy importante, Pastora Marcia. Muy bien. Seguimos con los versículos. No sé cómo está nuestro horario aquí con nuestro director técnico, quedan 5 minutitos y bueno,
¿Podría leer, Pastora Marcia, y la vamos para el próximo con una pregunta, el 19 al 21, ¿puede leer? Sim, vamos a leerlo. Sí. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y el versículo 20. Sí. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Y el versículo 21 sigue, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Sí. Y acá, Sí. ¿qué lleva a la paz y a la edificación? Muy bien. Y vamos a hacer una introducción, Pastora Marcia, porque Sí, interesante eso. dice la gente que actúa en la televisión, el tiempo es tirano, dice. Pero el cristiano dice que cuanto más pasa el tiempo, más nos acerca a Dios, dice. Bueno, el versículo 19 que acabas de leer es una combinación peculiar de Pablo, la paz y la mutua edificación. El versículo 20, no destruyas. Aquí es la obra de Dios, ¿verdad? El imperativo de la palabra cataluo. Entonces, demoler, derribar, lo opuesto a la edificación, la obra de Dios. El ergón es la palabra. Entonces, son limpias, son consecuentes con el versículo 14. Pero es malo. Malo aparece 15 veces en Romanos y 50 veces en todo el Nuevo Testamento. Haga tropezar, la función activa del malo. No comer, es decir, infinitivo con artículo acá. No aparece en el texto griego, pero se añade para dar sentido a la oración. Carne, cierta carne, lo ideal es la mutua edificación. Y bueno, dejemos hasta allí esa introducción, Pastora Marcia, y vamos a hacer el comentario de estos versículos 19, 20 y 21 en el programa que va a ser el número 55. Imagínate. Y bueno, vamos a orar, Pastora Marcia, por aquellos que no tienen tiempo, digámosle así, porque el tiempo se hace nomás, por aquellos que nunca leen la Biblia, pero que aún así Dios los ama y son blancos o son gentes que están en el contexto del reino de Dios. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento, por hacernos, Señor, reconocer y recordar nuestros deberes cristianos, Señor. Gracias, Dios, por colocar en nosotros el buen sentir y saber, Dios, que tu presencia es maravillosa y que siempre, Señor, nos recuerda que debemos ayudarnos y apoyarnos mutuamente para la edificación. En este momento, Señor, oramos también por las personas que hemos mencionado que de repente su tiempo es tan, Señor, cargado de llenas actividades, pero, Señor, quiere mirar y seguir un testimonio bueno de personas que puede transferir y puede mostrar con su vida que tú vives en Él y que el carácter de Cristo está en nosotros. Por lo tanto, Dios, queremos reflejar de este amor. Queremos reflejar, Senhor, de la grandeza de tu poder de transformação. Por lo tanto, Deus, ajuda-nos em la bendição para seguir, Senhor, demonstrando tu amor a todos aqueles, Senhor, que querem acercar-se a ti. Senhor, tu eres Deus maravilhoso e em ti, Senhor, não há barreira nem limites. Ajuda, Senhor, aqueles que por algum momento se sentiu defraudado ou maltratados, pero que tu amor, Senhor, se revele nele e que haja luz em seu coração para que pueda cambiar estes pensamentos, sabendo que tu, Senhor, não há acepção de persona e ama a todos, Senhor, e nos ensina a todos como ser fuertes e vencer as debilidades. Por lo tanto, Deus, aqui estamos agradecidos a ti por este tempo e pedimos a ti, Senhor, que tu Espírito Santo pueda hablar más fuerte en cada corazón y moldearnos para que podamos seguir, Señor, en la edificación. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos estas cosas hoy y siempre. Amén. Amén.